¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que a veces damos por hecho, la tecnología. Se supone que nos abre un mundo de oportunidades, con solo un clic, ¿cierto? Pero, a ver, ¿de verdad esa promesa es igual para todos? La cosa es que los datos, los números, suelen contarnos una historia un poquito diferente, más compleja. Y eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Qué se esconde detrás de las cifras de conectividad? Vivimos en una era donde parece que estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Realmente todo el mundo está en línea? Piénsenlo un momento, porque la respuesta es la puerta de entrada para entender un fenómeno mucho, mucho más profundo. Y claro, la respuesta no es tan fácil como un simple sí o un no. Para entender qué está pasando de verdad, tenemos que mirar más allá de nuestra propia burbuja y clavarnos en las cifras, porque los datos cuentan una historia que es, créanme, bastante más complicada. Ok, entonces arranquemos. La tecnología puede ser una maravilla, pero también es como una espada de doble filo. Por un lado nos conecta, pero por el otro puede crear unas divisiones enormes. Y esto nos lleva directo a un concepto clave para todo este análisis, la brecha digital. Pero, ¿qué es exactamente eso de la brecha digital? Pues, dicho de forma sencilla, es la zanja, la separación que existe entre quienes tienen acceso fácil a computadoras e Internet y quienes no lo tienen. Es súper importante que tengamos esta definición clara, porque es el cimiento de todo lo que vamos a explorar. Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a aterrizarlo con un caso de estudio muy concreto. Nos vamos a meter de lleno a analizar datos de México. Así vamos a poder ver con nuestros propios ojos cómo se ve esta brecha en la práctica y, sobre todo, cómo fue evolucionando con el tiempo. Bueno, nuestro viaje a través de los datos va a cubrir un periodo de 15 años. Empezamos en 2001 y terminamos en 2016. Y les voy adelantando algo, en esos años pasó de todo. Fuimos testigos de una transformación tecnológica que literalmente cambió por completo las reglas del juego. Muy bien, aquí tenemos los datos duros, directos del INEGI. La tabla nos muestra el número de hogares en México que tenían computadora y los que tenían conexión a Internet. A simple vista, la tendencia es súper clara, ¿no? Un aumento constante y bastante grande en las dos columnas. Y si la tabla no fuera suficiente, vean este gráfico de barras. El crecimiento es impactante. El salto que hubo entre 2001 y 2016 es enorme, tanto en la gente que tenía computadora como sobre todo en el acceso a Internet. La historia parece muy sencilla, ¿no? Un final feliz donde todo mundo se conectó. ¿O no? Pues, como dijimos, la historia es un poco más compleja. Ahora sí, vamos a la parte más reveladora de este análisis. Es aquí donde vamos a descubrir una perspectiva que estaba oculta entre estos números. La pregunta importante es, ¿cuál es la historia que se cuenta entre estas dos columnas de datos? No se trata solo de ver cuánto crecieron por separado, sino de entender cómo se relacionaron una con la otra a lo largo del tiempo. Para encontrar esa historia, vamos a hacer un cálculo muy simple. Tomamos el número de hogares con computadora y le restamos el número de hogares con Internet. El resultado es lo que vamos a llamar la brecha de conectividad, es decir, los hogares que tenían el aparato pero no la conexión. Y ahora sí, miren lo que pasa. Lo que es realmente interesante aquí es la última columna. Vemos que esa brecha, los hogares con computadora pero sin Internet, creció hasta alcanzar un pico en 2008, más de 3.3 millones. Pero después empezó a bajar, hasta que llegamos a 2016 y nos topamos con un dato que es negativo, menos 474.278. Este número es el que le da un giro de tuerca a toda nuestra historia. Es extraño, va contra la intuición y es la clave para entender la verdadera transformación tecnológica que ocurrió en esos años. Pero, a ver, ¿cómo es posible que la brecha sea negativa? ¿Cómo puede haber más hogares con Internet que hogares con una computadora? Las matemáticas como que no cuadran, ¿o sí? La respuesta está en que la definición de acceso cambió por completo. Ya no se trataba solo de computadoras. El factor clave fue la explosión de los dispositivos móviles. Para el 2016, los smartphones y las tabletas provocaron que el número de conexiones a Internet superara al de computadoras en los hogares. Este cambio es fascinante, claro, pero nos regresa a la pregunta original. Si el acceso a Internet es tan vital, ¿cuáles son las consecuencias reales de no tenerlo? O sea, ¿por qué importa tanto que estemos conectados? Hay una idea que resume el problema a la perfección. La tecnología avanza de manera exponencial, pero no llega a todos de la misma manera. Y esa desigualdad, esa disparidad, tiene implicaciones muy reales en la vida de la gente.
Estar del lado equivocado de la brecha digital significa enfrentar un montón de problemas, desafíos para acceder a información básica, barreras para la educación en línea, oportunidades económicas mucho más limitadas en un mundo laboral cada vez más digital y, sí, hasta un mayor riesgo de aislamiento social. Ahora, descubrir estas historias en los datos solo es posible si tenemos las herramientas adecuadas. Así que, para ir cerrando, vamos a reflexionar un poco sobre cómo podemos analizar toda esta información y, más importante, cómo comunicar lo que encontramos. Pensemos en un equipo de dos. Por un lado, tenemos la hoja de cálculo. Ahí es donde organizamos los números, hacemos las operaciones y creamos gráficos para ver las tendencias. Por el otro, tenemos el procesador de textos. Ahí es donde construimos la narrativa, donde estructuramos los argumentos y comunicamos las conclusiones. Las dos son esenciales para poder transformar datos brutos en conocimiento real. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar a futuro. Nuestro análisis nos mostró que la forma de medir la conexión tuvo que cambiar, y como la tecnología no va a dejar de evolucionar, la pregunta es, ¿cómo vamos a medir quién se está quedando atrás en el futuro? ¿Qué nuevas brechas digitales están por aparecer que ni siquiera nos imaginamos? Gracias por acompañarnos en este análisis.